Antes que diga algo, Lisbeth, quiero decir que somos muy sencillos. Basta con eso. Y somos grandes consumidores de la gracia de Dios. Gracias por recibirnos con este amor. Yo siempre digo que volvemos a Latinoamérica para llenarnos de amor para poder seguir trabajando en Europa. Así es, porque recibimos mucho del pueblo de Latinoamérica. Yo quisiera nada más decir, bueno, un tema de Crister ha sido misión y unidad, y un lema o tema en mi vida creo que ha sido también misión, pero también ese amor incondicional de Dios, la cual Él nos amó primero, mientras éramos enemigos. Por eso hemos servido a Él. Yo nunca me he reconocido como una persona fuerte o atrevida, y no sé cómo Dios, en ese viaje de toda nuestra vida, ahora tenemos 65 años, Él lo ha hecho, no por nosotros, sino por Él. Y mi padre, él oró por muchos años para que Dios mande a misioneros de mi congregación vieja en Suecia. En 100 años no había mandado ninguna misionera o ningún misionero. Lo que él no sabía era de que iba a ser su hija que iba a salir como misionera, y le tomó un tiempo para realmente aceptarlo, porque se asustó un poco, ¿no? Pero nuestras oraciones sí funcionan. Y cuando íbamos a ir a España, nuestro nieto, Algot, tenía apenas 2 años y hablaba perfectamente el sueco, ¿no? Porque era un chico muy especial, pero dice: Dios mío, ¿por qué tienen que irse a España? Mi abuelo necesita estar aquí conmigo. Así dijo: Dios mío, ¿por qué? Y muchas veces, claro, nos hemos preguntado esta pregunta porque ustedes también se dan cuenta que hay un precio, ¿no? En todo, de separación de familia. Muchas veces no hemos podido estar con nuestros hijos, nietos. Pero les quiero decir también que yo no tengo nada en qué quejarme, porque Él nunca nos ha abandonado. Nos ha dado abuelos, nos ha dado tíos y tías. Y yo veo que aunque hay dolor a veces en sus corazones, mis hijos, yo lo veo, ¿no? Pero la sensibilidad y el amor y la empatía que tienen con la gente, nunca hubieran podido experimentar en la misma forma. Ellos se ponen en el lugar del que sufre, del emigrante, del refugiado. Entonces Dios recompensa también en nuestras vidas, y todo, aún cosas duras, nos ayuda bien a que el Señor sea glorificado a través de nuestras vidas. Gracias. Aquí atrás mío está el lema, ¿no? Arreglando las redes. Esta tarde voy a tratar un poco más sobre ese lema, ese tema. Pero voy a hablar esta mañana de otra cosa. Pero podría decirlo así, que
como dice en ese texto de Lucas 5 y como dice también en el texto de Juan 21 que habla de pesca, hay algo que nos sorprende. Y en el primer texto en Lucas 5 es cuando Jesús dice, en Reina Valera dice, boga mar adentro, anda más lejos, un poco más afuera. Y se supone que el agua es más profundo ahí, ¿no? Como que quería darle a Pedro una experiencia más profunda todavía en su vida. Y en el otro texto, en Juan 21, dice, tira la red al otro lado. Y ahí pescaron. Eso puede ilustrar lo que pienso que Dios ha puesto en mi corazón para esta mañana. Que no saltemos un paso, sino que tomemos este primer paso y que pudiera profundizar nuestra experiencia, por un lado, con Cristo mismo. Y que también este movimiento que hemos conocido con Lisbeth desde el año 77, cuando por primera vez Jorge Mitián llegó a Quito, y después él y otros ministerios nos acompañaron en esos años. Yo he estado más de 3 veces en Argentina, y Lisbeth también una vez antes, no solamente en el 91, sino en el 84, cuando vinimos con el cuarto hijo, tenía apenas 3 semanas, y vino un retiro en Río Tercero, en Embalse, en el 78. Y entonces hay una historia, ¿no? Y conocimos el gran mover del Espíritu Santo en esos días que hubo en Argentina y después también en otros países. Y también había llegado a Quito los primeros años de los 70. Ahora me pregunto, ¿no? Si es el momento de tirar la red al otro lado, de que quizá por algún tiempo hemos sentido esa fatiga y que no estamos contentos con la pesca. Por eso también se está hablando de misiones. Y misión es donde yo estoy hasta los confines de la tierra. Pero puede ser que haya algo que tenemos que agarrar, o como Pablo dice, asir en Filipenses 3, para que ese paso se dé, para que las cosas sucedan ahora. Hoy voy a hacer una reflexión sobre el libro de Marcos. No voy a leer todo el libro, tampoco voy a tocar todos los textos, pero me voy a detener bastante en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Y vamos a entrar por el capítulo 8, que es justo en la mitad del libro, ¿no? Del Evangelio, el capítulo 8. Si quieren pueden abrir el capítulo 8 en Marcos. Nuestra nieta, una de las nietas, que se llama Vera, tiene 5 años, y no hace mucho estuve con ella y su hermanito para cuidarles una tarde, y sacó su tabla y la maneja, ¿no? Desde que tienen 1 año y medio, por ahí comienzan con su dedito a manejar la tabla, ¿no? Ya sabía muy bien todo, y abrió como una pequeña película y dice, abuelo, aquí hay un portal, ¿entiendes? Un portal donde se puede entrar de un mundo a otro. Y hay esas historias, ¿no? Hay esas películas donde aparece un portal, donde se puede viajar en el tiempo, hacer otras cosas, ¿no? Así que, ¿entiendes, abuelo? Aquí hay un portal, y me trataba como un total ignorante, ¿no? Y esta mañana pienso que posiblemente Dios pueda abrir un portal para nosotros que encontramos en el capítulo 8 de Marcos y que nos va a permitir llegar de una parte a otra, de llegar a conocer algo que posiblemente, por lo menos en esa dimensión, no habíamos conocido antes.
Y el que nos va a ayudar a ver, irónicamente, es un ciego. Un ciego nos va a hacer ver lo que tenemos que ver. Y por ahí comienzo. Versículo 22 del capítulo 8 hasta el versículo 26. Leo entonces Marcos 8 a partir del versículo 22. Y es la nueva versión internacional. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó la mano al ciego y le sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó. Eso de escupir en los ojos nos parece medio así ahora, ¿no? Pero en esos tiempos, y Lisbeth me explicó el otro día también, como es enfermera, la saliva tiene una función sanadora. Ahora, no es esto que le dio la vista, obviamente, pero era como un símbolo y en esos días usar la saliva era algo que hacían para eso. Claro, este era un milagro de Jesús, pero es como que usaba eso como símbolo cuando hizo el milagro. Si nos parece medio raro de escupir a alguien en los ojos, ¿no? De paso. Y le preguntó Jesús al ciego, ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces, obviamente no vio completamente todavía. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar en el pueblo. Y un poco más adelante vamos a ver por qué Jesús dice esas cosas. ¿Por qué no podía ir a contar el gran milagro y todo eso? Y pasaba con otros en esos días que Jesús sanó. Pero aquí se abre un portal. Y cuando entremos por aquella puerta, algunas cosas se vuelven más claras. Y irónicamente es un ciego que nos hace ver las cosas por su experiencia. Y es cuando comenzamos a leer lo que dice el texto antes y lo que dice el texto después, que nos damos cuenta que hemos pasado por una puerta a otra esfera donde vamos a ver si podemos asir, agarrar algo que nos va a ayudar. Jesús le sanó al ciego en 2 etapas, en 2 pasos. Y es la única vez que se registra en los evangelios que Jesús hizo un milagro en 2 partes. Eso nos puede sugerir que esta historia tiene algo especial. Y parece que eso es justamente lo que el Señor quería enseñarnos por medio de Marcos. Un amigo en España me hizo ver esto. Es alemán, ha sido misionero en España más de 25 años. Un día le visité de paso para tomar un café con él, conversar, ver cómo estaba. Y él me sacó al campo para pasear, caminar y allí agarrar una naranja, del naranjo directamente, pelarlo y comerlo tan dulce como las naranjas de Valencia, ¿no? Y en ese ambiente fuimos conversando luego en la casa, todo el día conversamos de estos textos. Y él me ayudó a ver algo que no había visto antes. Él dice, yo hice la lectura de Marcos de capítulo 1 al capítulo 16, una vez, 2 veces, 3 veces. Y vez tras vez leía todo el evangelio y comenzó a captar algo, dice, que no había pensado tanto antes. Y me fue explicando la lectura y la comunión con Andy. Y espero que estos momentos sea igual esta mañana, una lectura y comunión entre nosotros. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué Dios ha puesto este texto así,
en ese contexto. ¿Y qué quiere enseñarnos con la historia del ciego? Yo pienso que es esto, que los discípulos todavía no entendían y necesitaban un segundo toque. Todavía no habían captado algo muy importante y Jesús necesitaba tocarles una segunda vez. No nos apresuremos en definir cuál es el segundo toque todavía, pero para que los discípulos entendieran con completa claridad quién es Jesús y para que entendieran cuál es su misión, fue necesario que les toque 2 veces. Yo he venido ahora con esa carga en mi corazón. Necesitamos tú y yo un segundo toque para entender cuál es la misión, cuál fue la misión de Jesús y cuál es nuestra misión a la cual nos está llamando. Lo increíble es ver en estos textos que no entendían quién era Jesús ni cuál era su misión. Vamos a ir a un texto en Marcos 4, capítulo 4 de Marcos, y vamos a leer del 35 al 41. Marcos 4, 35 al 41. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: ¡silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y decían unos a otros, y aquí viene la pregunta: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? Todavía no estaba claro para ellos. Habían sido impresionados de muchas cosas, pero ignoraban algo muy importante. El mismo capítulo 8, volvamos ahí, después de hacer la pregunta, ¿quién es este? Marcos 8, antes del acontecimiento con el ciego, del milagro, en el versículo 14 de Marcos 8 dice: a los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían pan en la barca, otra vez en una barca, ¿no? Pasaron varias veces en la barca y Jesús también con ellos. Tengan cuidado, dijo Jesús, les advirtió. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí: lo dice porque no tenemos pan. No hemos traído pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? Interesante la expresión. Es que tienen ojos, pero no ven, y oídos, pero no oyen.
¿Acaso no recuerdan cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12, respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó, ¿y todavía no entienden? ¿Te puedes imaginar a Jesús molesto? Yo creo que sí. ¿Por qué no entienden lo que está pasando? Es después de esto que se encuentran con el ciego. Jesús sana al ciego en 2 partes. Un segundo toque para que entienda, para que vea. Ahora, en el capítulo 8, versículo 27, vayamos leyendo. Versículo 27, el mismo capítulo 8. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas, contestaron. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Y aquí viene algo muy raro para sorprendernos. Jesús le ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Les ordenó que no hablaran de eso. ¿Por qué no podían hablar a nadie acerca de Jesús? ¿Acaso Jesús está diciendo, no evangelicen, no hagan nada, no difundan la palabra de mí, mi fama? Fue porque su entendimiento no estaba completo, es lo que yo pienso. Todavía no entendían. Sigamos leyendo. Pedro declara y confiesa que Jesús es el Mesías, el Cristo. Y Jesús se apresura en explicarles un tema sumamente importante. 3 veces afirma que tiene que morir. Anuncia su muerte a los discípulos, pero no entienden. Marcos 8:31. Luego comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. No dice lo que dijo, pero no, Jesús, que no te pase eso. ¿Cómo es que nos estás hablando así? Como objetando lo que Jesús estaba diciendo, reprendiendo al mismo Señor Jesucristo. Y aquí viene algo que es algo de lo más fuerte que tenemos en los evangelios. Y eso me impresiona a mí. En realidad, a veces me he sentido confundido. ¿Está hablando a Pedro o está hablando directamente a Satanás? Cuando dice, apártate, aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es como que Jesús dice, que nada ni nadie se interponga en este camino que tengo que caminar ahora hasta Jerusalén. No puede haber ningún impedimento. Yo tengo que cumplir mi misión. Para esto he venido. Lo impresionante es que después de este suceso, sigue el texto, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierde
si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esta fue la primera vez que Jesús habló de su muerte y también afirma que a ver si me quieren acompañar, porque el que me acompaña tiene que pasar por lo mismo. Y Jesús sigue hablando dos y tres veces, explica cuál va a ser su destino. Pero ellos no entienden. Habían entendido el reino de Dios de otra manera. Y un par de los discípulos parece que aún tenían la ambición de llegar a ser ministros en el nuevo gobierno. Uno ministro del interior y otro ministro del exterior, o como sea, ¿no? ¿Podemos sentarnos a la diestra y a la izquierda cuando tú vengas en tu reino? Capítulo 9, versículo 30. El segundo anuncio. Dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera. Y escuchen esto. ¿Por qué no quería? Porque estaba instruyendo a sus discípulos. Todavía no estaba todo claro. Y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto. Y ni se atrevían a preguntárselo. Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Ahí estaban medio tímidos. Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí, y el que me reciba a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. En esta última frase lo estoy explorando yo mismo en estos días, pero me parece que está escondido una gran verdad. Cuando Dios se encarnó al mundo, lo hizo en un bebé. Es increíble. Un bebé indefenso que necesitaba de los brazos de María los primeros días y meses. El que recibe a un niño no solo recibe a mí, sino al que me envió. Recibir en ese sentido significa darse cuenta de lo que había hecho Cristo al descender del cielo a la tierra y todo lo que significaba después su ministerio. Bueno, no nos vamos a detener mucho en eso, lo estoy explorando y fuera interesante hacerlo contigo. Marcos capítulo 10, versículo 32. El tercer anuncio. Dice en alguna parte que lo que está dicho por 2 o 3 testigos es verdad. Aquí Jesús lo repita 3 veces. Versículo 32, en el capítulo 10. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. Es como que se van dando cuenta de algo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que les iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Lo increíble es que los discípulos aparentemente quedan indiferentes ante un anuncio así de Jesús.
A pesar de que sea la segunda vez o tercera vez, no registran lo que Jesús les dice. Sigue el texto. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que yo voy a ser probado? Sí, podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que yo voy a ser probado, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo, eso ya está decidido. Hace ya bastantes años fui invitado a acompañar a un hermano a una conferencia de misiones en Ucrania. Era todavía el tiempo de la Unión Soviética y todo el asunto era un poco delicado, tener una conferencia como esa. Estuvimos en un lugar y entre las sesiones de enseñanza y realmente yo me preguntaba, ¿qué puedo yo compartir aquí? Ellos tienen que enseñarme a mí. Y estaba al lado de un hermano y necesitaba de un intérprete que interpretaba del ruso al ucraniano, que es parecido al ruso, ¿no? A inglés, para que yo entienda lo que estaba diciendo. Un hermano que me pareció que era bastante mayor, pero quizá también era por lo que había pasado. Él me cuenta que hace ya bastantes años le agarraron a él por ser cristiano y por hacer reuniones en su casa y le mandaron a la cárcel bien lejos de su casa, ya no a Ucrania sino a Rusia, y pasó 14 años en la cárcel. Y estando en la cárcel llegó un día la desesperación en él, porque estaba solo en la celda ahí. Y pegó un grito, ¡Aleluya! Y al otro lado de la pared alguien dice, ¡Amén! Era un hermano en la otra celda. Y comenzaron a tratar de comunicarse y animarse en la situación. Eso me estaba contando ahí en la comida este hermano. Y dice, después de los 14 años me soltaron. Y era así, como un hilo, ¿no? Debilitado su salud y todo. ¿Y saben lo que hacían? Le obligaron a caminar de pie a casa. Solo que eran 2,000 kilómetros. Y estaban controlando. Y ahora estaba a mi lado, con un rostro resplandeciente, contando su historia. Y al final dice él, pero ese tiro le salió, como dicen, porque en todo el camino testificaba de que Jesús. Y muchísima gente conoció al Señor. Cuando Jesús habla de compartir la copa, es algo real. Estuve hace un par de años, 2-3 años, en Turquía con un grupo de jóvenes. Una joven de Chile, otro del Ecuador, unos suecos, chicas y chicos, una chica de Rusia y unos jóvenes de Turkmenistán, una república en ese cinturón desde Turquía hasta el oeste de China de idiomas turcos.
Y yo no conocía mucho de Turkmenistán, pero me fueron contando. Y uno de ellos era el líder de este curso de liderazgo que hicimos ahí al sur de Turquía, en una ciudad llamada Alanya. Y entre Alanya y Atalía es donde Pablo y Bernabé subieron en su primer viaje. Y alguien me dijo, por ahí subieron Pablo y Bernabé. Fue interesante eso, ¿no? Ahí hicimos la escuela de liderazgo. Pero el líder, que también era de Turkmenistán, se llama Batir. Cuando comenzamos a compartir nuestras historias de vida, también compartió la suya. Él llegó a conocer a Cristo en su propio país, Turkmenistán, y solo conocía de 5 personas más que eran creyentes. Y un día le agarran, le llevan preso y comienzan a torturarle. Mientras él está hablando delante de nosotros, yo veo las lágrimas en los ojos de los jóvenes, caras que expresan que estábamos tan impresionados de su historia. Él va contando, me pusieron en una como silla eléctrica y me tocaron todas partes de mi cuerpo, 1 vez, 2 veces, y así de un día al otro. Y cuando fue la 3ª vez que me obligaban a negar mi fe en Cristo y así podrían soltarme, el 3er día, la 3ª vez, ya no aguanté más y negué a Jesús y me soltaron. Y mientras estaba hablando eso, sus lágrimas caían una vez más. Y comienza a decirnos, jóvenes, eso de seguir a Cristo es real. Y llevar su cruz es real. Yo he luchado por años para entender si Jesús me aceptaría de vuelta después de eso. Y sabemos que en la historia de la iglesia hubo un debate muy fuerte cuando había mucha persecución, que si alguien que en un momento había negado a Jesús podría volver. Ahora yo pienso que viendo el caso de Pedro, que en un momento también lo vamos a tocar, Dios nos da una segunda oportunidad, es mi convicción. Y era obvio combatir, porque él escapó luego de Turkmenistán con su pequeña familia por un río congelado, por Rusia, llegó a Finlandia, llegó a Suecia y terminó en Noruega, donde vivió varios años, allí tratando de levantarse de nuevo, y comenzó a servirle al Señor en la convicción de que Jesús le había perdonado. Hoy está de vuelta en Estambul, en un ministerio para alcanzar a su pueblo con programas de radio y televisión y para alcanzar otros pueblos de habla turco. Pero yo nunca me voy a olvidar de ese momento de estar con él. Sigamos en Marcos. Los otros 10, al oír la conversación de que alguno quería sentarse a la izquierda, otro a la derecha, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. En el Evangelio de Marcos vemos como los discípulos de Jesús al principio se hacen la pregunta: ¿quién es este? Al último casi del libro encontramos otra afirmación de Pedro, capítulo 14, versículo 66. Marcos 14, 66. Y esto es importante para completar el cuadro. Leo
Marcos 14, 66. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella. Pero él lo negó. No le conozco, ni siquiera sé de quién estás hablando. Y salió fuera a la entrada. Cuando la criada lo vio allí, le dijo de nuevo a los presentes, este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después los que estaban allí le dijeron a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Sintieron el deje, ¿no?, de su dialecto. Él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre. ¿De qué me hablan?, les juró. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Pero, ¿cómo entender estas palabras de Pedro? No conozco a ese hombre. Podemos entenderlo como que está negando a Jesús, pero también podemos entenderlo literalmente. No entiendo quién es. Había pasado el tiempo con Jesús, escuchado la enseñanza, visto los milagros, momentos preciosos de conversación. Había sido formado con Jesús como un discípulo. Y a pesar de todo eso, en un momento de crisis, se declara totalmente ignorante y dice, quizá por miedo o por confusión, no conozco a ese hombre. ¿Quién es Jesús? No habían llegado a entender todavía. ¿No les pareció que Jesús actuaba como rey de Israel? ¿No les pareció que Jesús intervino al mundo? Todavía estaban los romanos oprimiendo al pueblo. El pueblo de Israel no estaba libre y no había hecho lo que esperaba Pedro y los otros. En ese momento me parece que Pedro le vio como impotente a Jesús, derrotado, aparentemente despojado de todo su poder. Y todo ese lindo proyecto que Pedro había hecho con los compañeros juntamente con Jesús, del reino de Dios, ese reino grande, sublime, todo se fue por la borda. Se frustró todo ese proyecto. Aquí viene algo. Hemos declarado, Jesucristo es el Señor. Y es. Ahora, cuando caen las bombas sobre Siria, Alepo y otras ciudades, hay hermanos nuestros que pegan el grito, Señor, ¿dónde estás? Y no sé si les podemos entender. Hay algo aquí que quisiera que pudiéramos agarrar ahora. En la Navidad pasada, un pastor de Siria mandó un postal a Suecia por internet. Y era una foto de edificios totalmente destruidos, bombardeados, y los hierros retorcidos y escombros en las calles, y todo eso inhabitable. Y en medio de la calle había María, José y el niño. Dijo, Dios, que bajaras del cielo para estar con nosotros. Y el pastor, como quiso decir, sí, bajó y está con nosotros. Yo creo que hay algo que necesitamos como entrar un poco más al agua para entender, o tirar la red al otro lado para entender
cómo Dios va a hacer la gran pesca de hoy. No es solamente por los gritos de triunfo de nosotros, es compartir lo que Jesús hizo al venir al mundo y compartir lo más fuerte de sufrimientos que pueda haber. Él está con los que sufren. Él está en medio de la guerra de Siria. Él está con los pobres de Argentina. Él está con la gente que ignora de su existencia en cualquier lado del mundo y sienten soledad terrible o lo que sea. Y hay muchos que se quitan la vida hoy porque sienten esa soledad. Jesús vino. En Filipenses 2 dice, ¿no?, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Pero los discípulos todavía no entendían. Ignoraban quién es Jesús y su misión. Esta es la estructura más común en el mundo entre políticos, empresas grandes y ¿qué de la iglesia? Tiene que haber un giro, un cambio, de acuerdo a cómo era con Jesús. Y luego el servicio hasta lo más bajo. ¿Somos parte de un cristianismo demasiado superficial? ¿Pasamos de fiesta en fiesta celebrando espectáculos en lugar de llegar a la resurrección juntamente con Cristo por una derrota completa de toda ambición personal y pérdida de, aunque sea una fama? Nuestra liturgia, las canciones, el vocabulario en los sermones reflejan a veces más triunfalismo que perspectiva completa de quién es Cristo y que incluye su sufrimiento. Si enfatizamos únicamente el señorío de Jesucristo, ponemos en peligro la otra parte, la redención nuestra por la muerte de Jesús y las palabras de Jesús de también beber de su copa. Es algo completo. Y ojo, no estoy diciendo que quitemos esa parte, pero que tengamos el cuadro completo. ¿Hemos entendido? ¿Realmente hemos conocido quién es Jesucristo? ¿O nos falta un segundo toque? Es impresionante que aún después de la resurrección, en Marcos, en el capítulo 6, dice que les reclamaba que todavía no creían en su resurrección. No habían pensado que iba a morir y ahora tampoco creían en su resurrección. Y cuando están con él los 40 días, lo que dice en Hechos 1, le preguntan, ¿ahora vas a restaurar todo el reino? Y Jesús usa esas palabras. No os concierne conocer los sazones de Dios, pero cuando venga la promesa del Padre, el Espíritu Santo, me seréis testigos, me seréis mártires. Es lo que dice en el texto original. Beberán de la misma copa que yo. Después de ese giro,
hay otro que es así. Penetrar el mundo con el mensaje de Cristo, con Jesús a la punta, con el liderazgo de Cristo aquí y con toda la iglesia como discípulos de Cristo. Pero no podemos pasar de allí para aquí. Tenemos que primero pasar hasta allí y luego así. ¿Por qué uso este mensaje ahora? No es para asustarnos, no es para aguar la fiesta. Es para que entendamos que si hablamos de misión, y vamos a seguir hablando más esta tarde, tiene que partir de esa realidad. Si ustedes de Argentina piensan en irse al mundo a hacer obra de Dios, y yo espero que sea así, primero también, bueno, no primero, pero a la vez hacer tanto aquí en Argentina que están haciendo y más, pero a la vez hacer una obra en muchas otras partes, como por ejemplo en los países musulmanes, que necesitan escuchar de quién es Isa, que dice el Corán, más de profeta. Jesús es más que profeta. Pero ¿cómo van a conocerle? Alá no tiene marcas en sus manos, pero nuestro Dios sí las tiene. Y en Apocalipsis capítulo 5, y termino con esto, Juan está llorando, capítulo 5 de Apocalipsis, porque no hay quien pueda abrir el rollo, no hay quien tenga la autoridad para revelar lo que va a suceder. Y está llorando. Y dice en el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos de 7 ojos y cuáles son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El ángel le consuela. El león de Judá ha vencido. Hemos cantado esta mañana y es una gran verdad. Jesús es el león de Judá y debemos celebrarlo a toda voz. Y debemos entender que es así. Y cuando nos damos la vuelta para mirarle, vemos un cordero. Y para el colmo, inmolado, con marcas de haber sido maltratado y matado. Nosotros tenemos a un Dios con marcas de muerte. Y a Él le estamos acompañando en estos días. Como dijo Lisbeth, como hemos dicho, nosotros no somos fuertes. Yo me pongo en los zapatos de Batir. ¿Hubiera yo aguantado? Me pongo en los zapatos de ese hermano de Ucrania. ¿Habría yo caminado, testificado de Jesús con el mismo sentir de Él? Esta mañana no quiero que nos sintamos mal, no quiero que nos sintamos asustados, no quiero que pintemos un cuadro del futuro que sea malo, que sea oscuro. Yo quisiera que entendamos que los discípulos al principio no entendían la misión de Jesús. Querían tomar el salto, ir al reino de Dios y decir, Él es grande, Él es rey, vas a gobernar y queremos gobernar contigo, pero hay un camino, hay pasos que dar. Ahora nos invito a todos, a mí mismo,
que oremos, que nos acerquemos al Señor. Yo no sé qué quieres hacer tú, si quieres estar sentado, si quieres ponerte de rodillas, si quieres ponerte de pie, como quieras, pero puede ser un momento de entrega después de un segundo toque del Señor. Cristo, me declaro ignorante, me declaro necesitado de tu gracia. Señor, tengo temor de que no pueda resistir el dolor si me torturaran. Pero Señor, yo sé que a muchos también has dado la fuerza en esos momentos. Y a otros les has restaurado después. Y a Pedro le restauraste después de que te haya negado. Señor, permite que ese movimiento que nació aquí en Argentina sea tocado una vez más. Oh, te pido eso, Señor. Tócanos para que pueda haber ese crecimiento que luego hubo en los Hechos de los Apóstoles, con los apóstoles dispuestos a todo, que ya habían conocido quién eras tú y quién eres. Ayúdanos, Jesús, impresiónanos, haznos ver y haznos entender. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a permanecer un momento en silencio. Mientras escuchaba esta palabra, pensaba si muchos de nosotros, me incluyo como el primero, a pesar de haber andado muchos años caminando con el Señor, no nos pasará como a los discípulos que aún no entendemos. Aún no entendemos. Y el no entender puede significar que pensemos que la vida cristiana es una suerte de haber ganado la lotería, haber alcanzado el premio mayor de saber que nuestras almas
han sido salvadas del infierno. Quizás no entender signifique que andemos por la vida pensando que todo se reduce a pasarla bien. Que Dios responde a todas nuestras oraciones. Que todas las bendiciones están allí solo para reclamarlas y esperar que lleguen nomás. O querer, como hemos escuchado, saltar y ver cumplidas todas las promesas del reino futuro sin pasar por esta vida como pasó Jesús. El querer alcanzar un lugar en el reino pero sin la advertencia de que hay una copa que tenemos que beber. No todos pasarán por los sufrimientos que compartió nuestro hermano. No todos sufrirán guerras, cárcel, azotes o aún el martirio. Pero yo entiendo que en esta mañana Dios quiere abrir nuestros ojos para que entendamos que hay algo que tenemos que hacer. Y lo primero es seguir el ejemplo de Jesús, humillándonos y haciéndonos siervos de los demás. Y luego con ese espíritu de siervo, entonces la iglesia podrá avanzar, penetrar esta sociedad que se aleja cada vez más de Dios. Tiempo de arreglar redes. Tiempo de ajustar algunos nudos. ¿Por qué no nos revisamos cada uno? Hay cosas flojas en tu vida, en mi vida. ¿No será este un tiempo que Dios nos permite en este día de ajustar algunos nudos? ¿No será un tiempo de mirar en cada familia si no hay algunas cosas sueltas, flojas? Tu relación con tu esposa, la relación con tus hijos o con tus padres. ¿No será un tiempo de ajustar? Siempre estamos pensando en que tenemos que salir a pescar, que tenemos que salir a ganar a otros, pero ¿no será tiempo de remendar las redes? De hacer un ajuste en cada vida, en la disposición de cada uno de ofrecerse a Dios y ser alguien que está dispuesto a lavar los pies.
tiempo de atender situaciones familiares. Corregir. Es tiempo de remendar redes. Es tiempo de mirar tu relación con los hermanos. Es tiempo de remendar redes. Es tiempo de mirar nuestra relación con el mundo, con los negocios, con la economía. Tiempo de remendar redes. Revisa tu red. Revisa tu vida. Revisa tus conexiones con los demás. Mientras escuchamos un poco de música, tomémonos un tiempo. Tiempo de silencio delante de Dios. Tiempo de abrir el corazón. Tiempo de humillarnos. Tiempo de abrirnos en su presencia. No porque Dios necesite eso para saber lo que somos y lo que pensamos, sino porque con esa disposición estaremos dando lugar a Dios, a que Él obre. Quizás haya algunos aquí que puedan pensar que ya no vale la pena seguir insistiendo. Y Dios, como nos habló en esta mañana, Él siempre tiene una segunda oportunidad. Y aunque no tenga versículos bíblicos para apoyar, Dios siempre da nuevas oportunidades y a veces más de una. No es casualidad que estés aquí en este día. Dios nos ha traído. Cada uno ore a Dios. Cada uno humíllese delante de Él, cada uno. Gracias, Señor. Yo te adoro.
Que podamos entender, Señor, para qué nos has traído a tu reino. Que podamos entender cuál es tu propósito para nuestras vidas. Señor, pido que venga un nuevo día para tu iglesia aquí en Argentina. Pido que dejemos de pescar en esas aguas cerca de la playa y que vayamos más allá, donde es más profundo. Pido que profundices nuestro mensaje. Pido, Señor, que sea así verídico. Señor,
Pido que prediquemos a ti como tal como tú eres. Y que la gente que sufre pueda encontrarte a ti, Señor. Y que la gente que es arrogante pueda ser humillada y pueda encontrarte, Señor. Pido por aguas profundas, Señor. Pido por esas aguas profundas en tu iglesia en Argentina. Gracias, Señor. Gracias que eres el Cordero. Bendito seas.